Ser podcast. Acaba una edición de la Berlinale marcada por la tensión política, tanto en Alemania como en el mundo, por la sombra de las primeras decisiones de Trump. En este episodio repasamos lo más destacado, escuchamos a Eva Libertad, la directora de Sorda, y también nos vamos de rodaje con Alberto San Juan. Entre los estrenos analizamos el universo de Nacho Vigalondo en Daniela Forever, hablamos de Placer y Deseo en la madurez con Memorias de un cuerpo que arde y, por supuesto, os recomendamos Aún estoy aquí de Walter Sales. En 30 minutos os ponemos al día del cine y las series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Berlinale llega hoy a su fin con una edición irregular donde ha habido estrellas como Jessica Chastain o Marion Cotillard y mucho cine político. De cine político se llena la cartelera esta semana con Aún estoy aquí, del brasileño Walter Sales, nominada a Mejor Película en los Oscar, una oda a hacer frente a las dictaduras desde lo íntimo. Diputado Rubens Paiva. Debe de ser un error, eso fue hace años. No es ningún error, se viene con nosotros. ¿A dónde? Tiene que declarar. Sobre lo íntimo y lo político habla Memorias de un cuerpo que arde, película costarricense que aborda el testimonio de varias mujeres mayores que explican cómo sobrellevaron la represión sexual. En la relación íntima, física, que estoy perfectamente bien dotada todavía. Nacho Vigalondo regresa al largometraje con Daniela Forever, una historia de ciencia ficción, amor y duelo. El compuesto químico que tenemos te permite tener esos sueños así, al instante. Y tú lo decides todo. Hay terror con The Monkey y cine familiar con una nueva entrega de Paddington que cuenta con la colaboración de Antonio Banderas. Qué raro, no recuerdo cerrar esto con llave. Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo? Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad? Llega a cines Limonov, la adaptación de la novela de Carrer sobre el poeta y activista ruso que protagoniza Ben Whishaw. Me llaman extremista, fascista, pero sabéis que no es cierto. Y en televisión esta semana, dos estrenos internacionales. Por un lado, Robert De Niro haciendo de presidente en un thriller de Netflix y por otro, la tercera temporada de The White Lotus. Por cierto, ¿cuál es el wifi? Sí. Verán, es que no hay wifi en las villas. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Todo listo para conocer el palmarés de la Berlinale. El festival alemán llega a su fin en una edición donde los ecos de la política se han reflejado en el día a día. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Las elecciones alemanas con la sombra de la extrema derecha o las victorias de Donald Trump y Javier Milei, las últimas decisiones que han tomado, han tenido mucho significado en esta Berlinale, cuya sección oficial ha sido irregular, pero ha mostrado las preocupaciones del momento actual. Por ejemplo, lo veíamos en Dreams, nueva película del mexicano Michel Franco con Jessica Chastain. Es una película indiscutiblemente política que habla de temas que muchos no quieren abordar, como la relación entre México y Estados Unidos, que en estos momentos tiene una relevancia mayor. Se refería a la actriz, a las devoluciones de ciudadanos latinos que está llevando a cabo la administración Trump, algo que tiene que ver con el tema de esta película, que cuenta la relación de amor y poder entre una rica filántropa americana, ella, y un bailarín mexicano que cruza la frontera para estar con ella. Y otra actriz que arriesga es Marion Cotillard. Ha colaborado con la directora francesa Lucille Hassalilovitz en La Reina de las Nieves, una adaptación del cuento de Christian Andersen muy alejado, contaba la francesa, de lo que Disney quiso contar en Frozen. Es una de las películas que más ha sorprendido en esta Berlinale, junto con otra locura francesa, Reflet dans Diamant Mort, una especie de parodia de las películas de James Bond, y sin duda también ha sorprendido por su sutileza y su manera de hablar de la incomunicación, El mensaje, coproducción argentina y española que dirige Iván Fun. De los vínculos y de las emociones y esas cosas
por ahí más sutiles que queríamos retratar. Era necesario que la película también habite un mundo casi distópico, de cierta marginalidad, pero sobre todo eso, de esos tiempos y de esa atención a cada gesto, ¿no? Que de otra manera hubiese sido como imposible. Y la verdad que también no hay mucho que decir al respecto. Ya todos sabemos el problema que es eso, digamos, o en lo que estamos metidos con los fenómenos de TikTok y demás. Ethan Hawke y Richard Linklater podrían entrar en el palmarés gracias a Blue Moon, una película en la que el director retrata a tiempo real una fiesta después de una premiere de un musical, Oklahoma, a través de los pensamientos y sentimientos del compositor Loren Hart. One of the dangers of offensive art, I mean, if we want to talk about like great punk music or Brecht, there's some early Brecht plays are kind of punk in their sensibility. El actor reflexionaba sobre un arte que incomode, que ofenda de algún modo al espectador, y decía que para eso tiene que importarle al público. La película brasileña O Último Azul, de Gabriel Mascaró, es otra de las favoritas de esta sección oficial que el jurado tendrá que diseccionar. El jurado, por cierto, lo dirige Todd Haynes, que sin nombrar a Trump decía esto del momento actual. We're in a state of particular crisis right now. Hablaba el director de películas como Carol del shock y la preocupación por las primeras decisiones de Trump y del momento de crisis en Estados Unidos, pero también globalmente. Del cine español, la Berlinale ha acogido el estreno de Sorda, la ópera prima de Eva Libertad, en la sección Panorama, un emocionante drama sobre la maternidad y las barreras sociales con las personas sordas, que protagoniza Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. Lía. Bonito, un poco modernillo, ¿no? Sí. A mí también la maternidad de lo que me servía era de... O sea, este punto de encuentro que es la pareja de Ángela y Héctor, que es como ese encuentro entre el mundo oyente y el mundo sordo, al comienzo de la película empieza muy unido, empieza como en una burbuja donde se han generado ese espacio seguro, donde es como cuando Miriam y yo estamos solas y podemos comunicarnos, tenemos nuestras maneras, y la maternidad servía también a nivel narrativo para romper esa burbuja y que la pareja y Ángela sobre todo tuviese que abrirse al mundo y empezar a enfrentarse con esos problemas, que yo siempre digo que Ángela está preparada para el mundo, pero es el mundo el que no está preparado para él. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí, y yo soy oyente. Sorda va a ser una de las películas de las que hablaremos mucho esta temporada de cine en España, pero también hay rodajes en marcha. Nos hemos pasado por El de la Cena, es la nueva película de Manuel Gómez Pereira, una comedia negra sobre el banquete en el Palace de Franco con sus generales después de ganar la Guerra Civil. La protagonizan Mario Casas y Alberto San Juan. Me parece que es un momento muy oportuno para reflexionar cuál fue el proyecto democrático que se quebró por la vía de la violencia en el 39, que fue el franquismo, cuando hoy se está intentando blanquear el franquismo, no ya desde posturas de extrema derecha, sino de posturas supuestamente de centro izquierda. Pues hay una serie de firmantes de un manifiesto que llama a no hablar del franquismo hoy. Entonces a mí me parece fundamental, cuando hay gente que llama a olvidar el franquismo, recordarlo, porque hay que recordar nuestros peores monstruos para intentar que se vuelvan a evitar. Y me gusta mucho recordarlo a través de una comedia, como es esta película, La Cena. Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana que nos llevan a los Oscar, porque llega a cines una de las 10 nominadas a Mejor Película. Es la brasileña Aún estoy aquí, de Walter Salles, una mirada a una familia que trata de salir adelante en medio de la dictadura brasileña, y ha conseguido también la nominación para su actriz Fernanda Torres. El cine es un arma poderosa contra la desmemoria, lo saben bien esos cineastas que quisieron dejar constancia de aquello que sufría el bando republicano durante el golpe de Estado fascista en la España del 36. Lo saben también algunos directores actuales, capaces de unir el pasado con el presente para alertar de las viejas prácticas antidemocráticas que quieren apoderarse de la hora. You know, when we started the project in 7 years ago,
Al inicio del proyecto, hace 7 años, la película iba a tratar los 21 años de dictadura militar, pero pronto la vida política del país cambió tan rápido que nos dimos cuenta de que la película también trataba sobre el presente, que de alguna manera se hacía eco de ese pasado. Pasa esto porque no tenemos una memoria sólida de lo que fue ese pasado. La literatura y el cine son instrumentos contra el olvido. También el periodismo, la investigación lo son. Ofrecen la posibilidad de articular y mostrar reflexiones sobre ese pasado, lo que nos permitirá no cometer los mismos errores muchos años después. El director brasileño Walter Salles, nominado al Oscar por su película Aún estoy aquí, reconoce que ha costado contar en su país las consecuencias de la violencia de la dictadura, sobre todo para un rodaje que comenzó con la llegada de Bolsonaro al poder, algo que hizo peligrar la película, una historia íntima y familiar. Ayer casi me rompo un brazo. ¿Cómo? Estaba jugando con ellos y me caí sobre el brazo. Es verdad. Hijo, tus historias siempre son largas y confusas. A ver, cuéntanos la última aventura. A la hora de la comida. Debería bendecirlo. Es tremendo. La pequeña es más tranquila. El guión, que ganó premio en Venecia, adapta las memorias de Marcelo Rubens Paiva. En ellas el escritor relataba cómo su madre supo recomponerse y luchar por hacer justicia tras la desaparición de su padre, un diputado socialista durante la dictadura militar de los 70. ¿Qué pasa? Diputado Rubens Paiva. Debe de ser un error, eso fue hace años. No es ningún error, se viene con nosotros. ¿A dónde? Tiene que declarar. Es un trámite rutinario. ¿A declarar sobre qué, Rubens? Tranquila. Me cambio y voy. Claro. Acompáñalo. ¿Hay alguien más en casa? No, solo están mis hijos pequeños. Están arriba. No necesitan arma. Una mujer que da un paso al frente, que se convierte en la heroína de la historia. Yes, completely. You know, the beauty of the book written by the son of that family, Marcelo Paiva, is that he realizes in writing. La belleza de la historia es que ese hijo, que escribe la historia de su familia con su padre ausente, se da cuenta de que su madre había sido la heroína silenciosa de esa época. Una mujer que rompió las raíces patriarcales que existían incluso en el ámbito más progresista de Brasil. La protagonista de la película es una mujer que tuvo que redefinirse a sí misma en ausencia de la figura masculina, que se convirtió en abogada a los 46 años y que nunca se dejó victimizar por el gobierno. Y todo eso fue tan conmovedor e impactante para mí que realmente despertó el deseo de hacer la película. Walter Salles vuelve a rodar en su idioma, el portugués, en una película que recuerda a Estación Central de Brasil, su gran obra, esa que consiguió nominación al Oscar y que le abrió las puertas a Hollywood, donde ha rodado películas como La huella o En el camino. Cuenta que esta era una historia personal para él, pues conocía a la familia, pero además él también creció en plena dictadura. Tenía 13 años, mi país estaba bajo una dictadura militar, había censura en todas partes, no había libertad en las calles. El hecho de revivir aquello con esta familia de la película me ha permitido ver el ángulo inverso a esa dictadura. Me ha permitido ver que en esa casa había discusión en torno a la política, que había acceso a la música, al cine, al arte. En esa familia existía el sueño de un país diferente, un país más libre, un país más inclusivo, un país independiente, uno que pudiera definirse según los criterios políticos, estéticos o culturales. En realidad era un ángulo inverso al de la junta militar que gobernaba el país en ese momento. Esos recuerdos se reflejan en la película, que nos muestra una familia feliz, unida, divertida, moderna y comprometida. Una familia en la que querrías vivir y crecer. El director aporta luminosidad a una historia trágica y de pérdida y muestra el Brasil esperanzado de una época frente a la dureza de la dictadura. Ahora despacio, daos la vuelta. Daos la vuelta. ¡Contra la pared, joder! ¡Contra la pared! Documentación. Uno de los recursos que utiliza es mostrar la intimidad de la familia a través de vídeos caseros rodados en Super 8 que simulan las cintas que muchas familias de clase media de aquella época poseen todavía como recuerdo de un tiempo donde lo político se metió hasta debajo de las sábanas. Empezamos a buscar e investigar y nos dimos cuenta de que mucha gente que filmaba su vida por esa época, esas cintas íntimas, reflejan la realidad social de Brasil, porque además de contar la vida de una
familia aportan la urgencia o la inmediatez. Yo también empecé a grabar cosas con 14 o 15 años en Super 8. Aún estoy aquí está protagonizada por la actriz Fernanda Torres, que compite en la categoría de Mejor Actriz en los Oscar. And she had to learn and to reinvent herself. And it's funny how she came from being the widow of Rubens Paiva. Es la hija de Fernanda Montenegro, la protagonista de Estación Central de Brasil, que hace un pequeño cameo en esta película que nos alerta de que aquello que pasó en los 70 tiene conexión con ciertos movimientos actuales. It's certainly a moment still of instability, of fragility in Brazil, but as you said before, in the world. No hemos sabido ver lo frágil que es la democracia en algunos países hoy en día. Es un momento muy peligroso. Por eso creo que la cultura en general, las películas, la música, tienen que generar debates para que podamos articular y ofrecer la posibilidad de que las personas accedan a la información. Todos formamos parte del mismo movimiento. Sin duda, un retrato precioso de la heroína moderna que no suele aparecer en el cine. Otro estreno latino es Memorias de un cuerpo que arde, de la directora costarricense Antonella Sudasasi, la historia de mujeres de más de 70 y cómo vivieron la represión sexual. Un reportaje de Helio Castro. Desde hace una década, la directora costarricense Antonella Sudasasi cuenta en sus películas historias protagonizadas por mujeres y en las que aborda el tema de la sexualidad. En su primer largometraje, El despertar de las hormigas, hablaba de la maternidad no deseada. Ahora, en su segundo largo, recopila el testimonio de varias mujeres hablando abiertamente de sexo. Imagínate tener sexo a estas alturas. ¿Se imagina? Ahora es como que si fuera la primera vez, me imagino yo. Ya debe serlo. Ahora, si me busco un viejillo, sería como meter un masmelo en una alcancía. Fue una conversación con su abuela paterna la que le sirvió de punto de partida para este proyecto. La directora buscó a otras mujeres de la misma generación de su abuela y las puso a hablar de su vida sexual, desde su niñez y adolescencia. Pero sí, yo fui una niña muy inocente, muy ingenua. Y todavía al día de hoy, con tantos añitos más, todavía a ratos me convierto en esa niña, ¿verdad? De sus primeras experiencias sexuales en la juventud. Entonces va uno descubriendo la pasión, pero con un poco de susto. Porque ya se sentían muchas cosas. De sus matrimonios. Yo me casé virgen, no había chance de nada. Hasta llegar a la madurez. Antonella Sudasasi. Entonces, desde que yo empiezo a hablar con ellas, me doy cuenta que tienen una urgencia de hablar de estos temas de los que no han hablado nunca con nadie. O sea, ni con sus abuelas, ni con sus hijas, ni con sus madres, ni con sus nietas, ni con nadie. Entonces, me confiesan o me confían sus historias y a partir de esas historias creo la película. Los testimonios que recogía la directora solo se grababan en audio, porque así lo pidieron las entrevistadas. Mejor así que no me reconozcan. Para hablar con libertad. Y para hacer la película, Antonella Sudasasi recurrió entonces a unas actrices para que interpretaran en la pantalla esos testimonios que vamos escuchando. Una especie de mezcla, por tanto, entre la ficción y el documental. Y terminé optando a trabajar con actrices porque sentía que era muy necesario, como, valga la redundancia, sentir en la piel las historias que me contaban. Y eso implicaba hacer una hibridación de formatos, no es ni un documental ni una ficción. Al final, pues muchas de las imágenes que me traía a mí, las historias que ellas me contaban, me fueron como dando ideas de qué poner en pantalla. Memorias de un cuerpo que arde es una película rodada en Costa Rica, pero como dice la directora Antonella Sudasasi, cuenta unas experiencias que comparten las mujeres de buena parte del mundo. Sí, bueno, eso es lo que nos hemos encontrado. Realmente, cuando yo estaba haciendo la película, pensaba que era una película muy local, ¿no? Que eran historias muy ticas, o sea, muy costarricenses, muy
puntuales de la realidad costarricense. Lo que me he llegado a encontrar es que es una película que resuena con otras audiencias, y por lo que te decía antes, ¿no? Porque creo que hay una experiencia vital muy similar en otros países, indiferentemente del contexto cultural. Una película que muestra cómo la sexualidad, sobre todo la de las mujeres, ha estado condicionada a lo largo de los años por la religión, por ideas políticas, por la imposición de los deseos de los hombres. Cuando yo me casé tuve papá que ir a firmar el permiso para que yo me casara. Solo cuando llegan a la madurez, las mujeres del film pueden hablar abiertamente de sus deseos, de sus frustraciones, de vivir la sexualidad de una manera más libre. La primera fantasía que tuve era que alguien me estuviera viendo mientras me masturbaba. Todas las veces que dudé de este cuerpo, porque siempre estuvo despierto. Memorias de un cuerpo que arde se presentó el año pasado en el Festival de Berlín. La película fue premiada en el Festival Iberoamericano de Huelva, ha sido candidata a los premios 4K y Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en esta última edición, y ahora se estrena finalmente en los cines españoles. Invitar a todos y todas a ver la película a partir del 21 de febrero. Esta es una película pequeña que estamos distribuyendo por cuenta propia, así que lograr salas es complicadísimo. Si la gente va el primer fin de semana, eso nos ayuda a que nos sigan programando, y sobre todo invitarlos a ver la película no solo para apoyar una película costarricense, sino también, o para descubrir el cine de Costa Rica, sino también porque es una película que les va a generar muchas emociones. Es una película que yo creo que invita a pensar, pero también es súper entretenido escuchar a estas adultas mayores hablar sobre su sexualidad, sobre sus detalles íntimos de cómo viven su sexualidad a los 70, 80, 90 años. Enoja también la película porque aprendes muchas cosas de lo que ellas vivieron, conmueve, y es una película que de verdad es como una montaña rusa de emociones, y de verdad que ojalá se puedan dar la oportunidad para ir a verla. El título, recuerde, Memorias de un cuerpo que arde. Tampoco voy a llamar a nadie para que me auxilie, para que me apague el fuego que tengo. Un bombero, necesito un bombero. Y ahora que arde, dejen las puertas abiertas, dejen correr bien el aire. Que en este cuerpo hay aguante, y que en el olvido recuerden que ni hoy ni nunca es tan tarde. Limonov habla de represión, habla de una generación desencantada con el capitalismo y el comunismo, y habla de la esquizofrenia de los hijos de la URSS. Kirill Svernikov adapta la novela de Manuel Carrer sobre el famoso poeta y activista ruso con Ben Whishaw. Soy yo, Eddie. En realidad soy un poeta esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe. Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel. ¿Y por qué no el exilio de la Unión Soviética? Para empezar, deberías ser famoso en el oeste. Lo seré. Y terminamos con Nacho Vigalondo, que después de rodar varias series regresa al largometraje con Daniela Forever y a utilizar la ciencia ficción como una manera de entender las preocupaciones humanas, como el amor y el duelo. Nacho Vigalondo, uno de los autores más interesantes de nuestra industria, que ha firmado títulos como Los cronocrímenes, Colosal, Open Windows, regresa al largometraje 8 años después. Y una mística en torno al largometraje que hace que vosotros y yo también, ¿no? Aunque esté haciendo mil cosas, hay un piloto encendido que diga ya, pero no estás haciendo
cuando en realidad el día de rodaje es el día de rodaje, ya sea para una serie, ya sea para un magazine. Lleva razón el director con esa mística que hay en torno a las películas, ya que en estos años no ha parado, ha participado en numerosos proyectos de ficción, en el guión y la dirección de series, y ha presentado un tal show. Yo creo que me puedo reconocer como cinéfilo bastante tarde. No comparto las experiencias de mis compañeros de generación que se deslumbraron con Indiana Jones y con Star Wars, evidentemente, todo aquello. Ahora vuelve a utilizar la ciencia ficción para hablar del humano y lo mundano, de una pareja que se conoce, se enamora y luego tiene que afrontar el duelo. Mi novia ha muerto. ¿Sabes lo que son los sueños lúcidos? Es cuando sueñas lo que quieres. La premisa es la siguiente. Él, un DJ afincado en Madrid, al que interpreta el actor de origen malayo Henry Golding, no puede soportar la pérdida de su novia, sufre una depresión, no levanta cabeza, hasta que una amiga le ofrece una solución, un misterioso experimento médico. El compuesto químico que tenemos te permite tener esos sueños así, al instante. Y tú lo decides todo. Una milagrosa pastilla que te permite recordar y soñar, rescatar a esa mujer de la que vive obsesionado, a la que da vida la intérprete italiana Beatriz Granó, popular por la serie The White Lotus. Ella es la Daniela del título. Sé que Daniela no es real. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué recuerdas? Pero, como casi siempre en la ciencia ficción y cuando hay pastillas de por medio, el conflicto está en su mal uso. La película pasa rápidamente a una propuesta de solución. A una propuesta de solución imprudente y catastrófica, como mandan los cánones de la ciencia ficción, ¿no? En el momento en que tenemos una pastilla en una película de género, ya sabemos que esa pastilla va a acabar siendo mal usada. Aunque yo quiero defender que si el protagonista hubiera hecho un uso adecuado de la pastilla, todo hubiera ido de maravilla. Nacho Vigalondo explora así, a través de esos sueños que se van convirtiendo en pesadillas, a través de ese amor desbocado, ese recuerdo y esa obsesión, todas las fases del duelo. El duelo es una patología. Y en cierta manera el duelo, cuando te pilla de forma tan brutal, es un pasaporte a la locura, ¿no? Nos convertimos en turistas de la locura, vamos y volvemos. También he querido reflejar en la película cómo... y es una interpretación de la película, cómo el duelo es una posibilidad de saber cómo seríamos nosotros si tuviéramos una relación con la realidad dislocada, como la que se tiene con el duelo, en el que pierdes el control de tus emociones, pierdes el control de tu intelecto y pierdes el control hasta de los sentidos. Daniela Forever parte del drama romántico para retratar el dolor y la pérdida, pero en su desarrollo, tan audaz como sugerente, el director también se pregunta por el propio sentido de ficción de esos sueños y recuerdos. Está muy bien que llames ficción a los recuerdos, porque en cierta manera lo son. Nunca recordamos las cosas exactamente como fueron, sino... Y esto lo leí en alguna revista de ciencia, de divulgación. Cada vez que uno recuerda algo, en realidad recuerda la última vez que lo recordó. Y de forma inevitable... los recuerdos se deterioran, se adaptan a lo que estamos deseando recordar. Rodada en un Madrid castizo y en inglés. You're aware of yourself at the present time. La cinta cuenta también en el reparto con Natalie Poza, Rubén Ochandiano y Aura Garrido, personaje clave para desentrañar y desmontar al protagonista, un hombre que transforma su dolor en una obsesión tóxica y controladora. Bueno, ¿qué hacemos? Tú lo decides todo. Los sueños se vuelven reales y puedes recordarlos a la perfección. Parad. Y al que Vigalondo también cuestiona y pone frente al espejo en estos tiempos de revisión de masculinidades, algo que no hacían títulos como Olvídate de mí o Her, de Spike Jonze, referencias inmediatas para esta historia. Y había algo que me apetece mucho hacer en todas las películas, que es plantar al personaje frente a un espejo, cuestionarle, a una escala a la que, por ejemplo, en estas películas no se da, ¿no? Hay un momento en el que, por ejemplo, cuando en Her Joaquín Phoenix tiene un ataque de celos irracional, la película se compadece y comparte esa tristeza en vez de decirle, chico, vamos a sentarnos un rato. El director también juega en lo formal y lo visual con esos dos mundos, el de lo real y el de lo imaginado, con las imágenes de los sueños nítidas y a todo color, y el presente rodado en Betacam. Y yo necesitaba esa diferencia brutal y no encontraba nada más práctico que el blanco y negro color. Gracias a Dios, los distribuidores, los socios norteamericanos, gracias a Dios me dijeron ni de coña. Y cuando de repente se nos ocurrió lo del Betacam, yo no podía caer en mí de gozo. Es que claro, ¡guau! Es que voy a volver a la misma cámara que utilizaba en los 90 tardíos para hacer cortos. Este salto visual y narrativo en la cabeza del protagonista es el tronco principal de una película sorprendente que acaba siendo un relato sobre la locura y la inevitable confrontación del dolor, del que no se puede escapar, al que pone música el grupo Hydrogenes.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Y en televisión ya ha llegado la tercera temporada de The White Lotus, la sátira social donde los ricos también sufren, esta vez ambientada en Tailandia. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, después de Hawái y Sicilia, el creador de la serie de HBO, Mike White, nos traslada al sureste asiático para mostrar las dinámicas familiares, amistosas y de pareja de un nuevo elenco que cuenta con Carrie Coon, Jason Isaac o Patrick Schwarzenegger. El humor más oscuro de la saga del hotel de lujo que profundiza en conceptos como la espiritualidad y la identidad. Por cierto, ¿cuál es el wifi? Sí. Verán, es que no hay wifi en las villas. ¿Qué? ¿No hay wifi? Ya, es que consideramos el hotel una zona de desintoxicación digital. Animamos a todo el mundo a depositar los móviles, ordenadores y aparatos electrónicos en esta bolsa. ¿Al gimnasio se puede? Madre mía, tío, ¿estás sordo? No, hago pesas mejor si escucho música. Es una zona común. Es tan gracioso. Lo digo en serio, ¿qué voy a hacer aquí toda la semana? A ver, sin mi móvil. Después de más de 50 años de carrera, Robert De Niro debuta como protagonista de una serie. Día Cero es el nuevo thriller político de Netflix, en el que el actor interpreta a un expresidente de Estados Unidos que debe ponerse al frente de la resolución de un ciberataque que pone en riesgo la seguridad del país. Lizzie Kaplan, Carrie Bayton o Angela Bassett acompañan a De Niro en su primera aventura en televisión. Somos estadounidenses, ¿qué hacemos? Tendríamos que estar ayudándonos, que estar apoyándonos. ¿Crees que haces lo correcto? No, señor, tienes miedo. ¿Crees que indignándote por una absurda teoría de la conspiración dejarás de tener miedo? No. Lo que haces no es propio de un patriota. Y el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, estrena nueva serie ambientada en el mundo del boxeo ilegal en el Londres victoriano de 1880. Mil Golpes llega a Disney Plus para mostrar la historia de dos amigos jamaicanos que se inician en el corrupto mundo del boxeo mientras se cruzan con la banda de los 40 Elefantes, un grupo de mujeres ladronas muy grande de la ciudad con una enorme carrera criminal. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y nuestro nuevo compañero Joel Peña. Hoy nos despedimos con Nazarín, es la película de Buñuel que adapta a Galdós. Lo hacemos porque se celebra estos días una exposición sobre el director aragonés, uno de los más importantes de nuestro cine. Ya oscureció, ahora o nunca para huir, padrecito, bajando quedito por detrás del cerro, y nos ven y nos oyen. ¿Huir? Huyen los ladrones, no los que entregan cuanto poseen a quien lo necesita. Ya sé que por nuestra humilde condición, la justicia humana no cuidará mucho de nosotros. Pero la divina no ha de dejarnos indefensos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.